A partir de este momento comienza Mundo Alimento, un espacio para nutrir tus sentidos. Y la mente son en movimiento. En su esencia están compuestos por potencia. A los afectos que aumentan la potencia los llama alegría. A los que las disminuyen, tristeza. Todo el tiempo estamos efectuando nuestra potencia, en aumento o disminución. Esta es una ética de los afectos y las relaciones, donde cuantas más relaciones compongo, más aumento mi potencia, más tiendo hacia el bien, hacia la alegría o viceversa. Esto implica que para saber cómo me afectan las cosas, tengo que experimentarlas. No puedo adecuar mi sentir o pensar a concepciones preestablecidas, a juicios a priori. Entonces, una ley no puede ser nunca un imperativo, una orden o un mandato. Una ley, para este pensador, es siempre el resultado de una reconfiguración de mi potencia en relación con otras potencias que se efectúan sobre mí. Y te pido que tengas más en mente el mandato o la tradición, aunque las leyes también haya que revisarlas. Este movimiento de aumento o disminución depende de cómo nos afectan las experiencias vitales, de lo que se sigue que las emociones tienen un rol central. Traer la concepción de Spinoza al 2025 implica tener en cuenta la topografía de estos tiempos, donde las relaciones se edifican en una sociedad de consumo, patriarcal y colonialista. Al pensar la voluntad como la exteriorización de una potencia deseante, me pregunto cuánto de las relaciones sociales condiciona la intersección entre voluntad y deseo. Habitamos un mundo donde subordinamos todo el tiempo las emociones a la razón, al deber ser. En palabras de Ahmed, ya no se trata tanto del triunfo de la razón, sino más bien del triunfo del control de las emociones. E intentamos adecuarlas a los requerimientos de una sociedad asignada por la productividad y la asignación de roles. Para ilustrar un poco más lo que quiero decir, traigo una experiencia personal que reconfigura la relación con mi potencia deseante, con mi voluntad. Antes de dar el paso hacia la maternidad, evalué muchísimo las potenciales implicancias que esa decisión iba a tener en mi vida. Y a sabiendas de las renuncias personales que requiere cuidar de alguien en un sistema patriarcal, avancé. Pero una cosa es la idea y otra es la experiencia. Y si bien ni por un segundo me arrepiento de esa decisión, acuerpar efectivamente la tarea le dio una dimensión muy distinta a lo que pensé iba a transitar y sentir. Muchas de las que me están escuchando me dirán, bienvenida a la maternidad, que siempre me sonó más a un bautismo doliente que a la inauguración de una nueva dimensión de felicidad, una especie de advertencia que nos hacemos entre quienes decidimos experimentarla y descubrimos los gajes del oficio. Por lo menos en el contexto que escuché esa bienvenida, siempre fue con esa característica, ¿no? Como, ahora te enterás de lo que se trata. Los 1000 mandamientos del rol materno asignado por nuestra cultura los tenía clarísimos antes de efectuar mi deseo. Y aún, habiendo construido estrategias con mi compañero para hackear un poquito, aunque sea, la asignación de roles, comprobé que no es posible evitarla, y mucho menos no angustiarse frente a esa imposibilidad de adecuarse a las prescripciones de la buena madre. Hay un sistema de creencias y valores tan arraigados acerca de lo que una madre es o debe ser y sentir, también instalado en mi psique, que inevitablemente afecta la construcción de la propia maternidad. Actividad que descubrí es algo que va siendo conforme se efectúa, más que todo lo que pensé durante tanto tiempo. Que la potencia de la maternidad se efectúe siendo es tan maravilloso como vertiginoso. La presión aparece cuando lo que haces o sentís no se corresponde con las necesidades de un sistema capitalista, edificado en la gratuidad de las tareas de cuidado, a la que en general estamos arrojadas las feminidades, entre otros pilares de los que extrae su riqueza. Pasé mucho tiempo vital, renegando de mi circuito de aprendizaje, que va de la experiencia a la conciencia. Me preguntaba cuándo iba a madurar, cuándo iba a invertirse. Introyecté la primacía de la razón. Y a esta pregunta de cuándo iba a revertir
este circuito, la ética de los afectos, la política cultural de las emociones y la maternidad me dieron la respuesta. Nunca, nunca cambiaré mi circuito de aprendizaje. ¿Cómo puedo saber de antemano cómo me va a afectar un sistema de creencias que antecede mi propia existencia? Una construcción de la que no participé, que me fue legada. Lo que me propone el sistema y la asignación de roles con el altoparlante de los discursos sociales, en principio disminuye mi potencia. El cómo está estructurada la cosa a nivel macro resta la experiencia de la maternidad, al menos de la mía. Y en esa elección de cómo potenciar el afecto, de reconfigurar mi deseo a la nueva realidad, experimento que se trata más de hacer lo mejor que puedo con lo que hay, que de eso se trata un poco la vida, y si bien no está mal, no es una decisión libre. Está condicionada por un entramado económico y sociocultural complejo y arbitrario. En principio parto de una desigualdad de derechos, que me deja una pequeña parcela de supuesta libertad de la cual estoy agradecida, porque podría ser peor, pero que no deja de condicionar el desarrollo de mi potencia, entonces de mi voluntad, entonces de la expresión genuina de mi deseo. Saberme condicionada por mi género, clase y biografía personal no me impide apreciar los momentos de la vida que armo dentro de esos casilleros, sino que me ayuda a visibilizar las limitaciones, entenderlas y ver dónde redirigir mi potencia para intentar transformarlas, no solo a nivel individual, sino a nivel colectivo, habitando ámbitos de participación política. Entonces, ¿cómo se estructura nuestra potencia deseante? ¿Cómo la identificamos frente a tanto ruido y disciplinamiento? ¿Es posible descubrir el deseo e ir por él sin disputar el lugar que nos tiene asignada la sociedad? ¿Cuánto de nuestra energía y tiempo psíquico se lleva a esa disputa? Desde mi perspectiva, en las conversaciones más amigables y cotidianas, se naturalizan atributos o tareas donde el acento se pone más en una debida adecuación al rol que a disputar, visibilizar o transformar las cuestiones estructurales que nos sujetan a eso. El efecto que vuelve en general frente a estos planteos es buscar una solución que nos permita convivir con eso que podemos experimentar como una opresión y corregir las emociones que genera, más que direccionar la emoción o apalabrar lo incómodo para trazar horizontes posibles. En muchos debates en el ámbito público y privado, veo como cuando una feminidad se expresa con toda su verdad, la del intelecto y la de la experiencia, esa que erosiona el cuerpo, lo primero que se señala son sus formas efusivas o inadecuadas de dar cuenta de lo que piensa. Lo que se objeta es la forma y no el contenido. La reacción emocional es el desvío favorito, el chivo expiatorio, para no abordar la cuestión de fondo. Eso de que nos pasamos 10 pueblos, que también nombró Flor el programa anterior. Ni hablar de los varones que experimentan, en cuanto a la manifestación de su sensibilidad, muchos juicios. Enseguida son señalados de eunucos, débiles o lo que es peor, parecer una minita. ¿Cómo efectuamos nuestro deseo, nuestra voluntad en toda su potencia si en cada intento de orientarla hacia lo que queremos realizar hay que dar una batalla cultural? Para Ahmed, las emociones son moldeadas y distribuidas por la cultura, afectando las relaciones sociales y las formas en que percibimos el mundo. No son experiencias individuales internas, sino fenómenos sociales que circulan a través de discursos, prácticas y objetos, y crean economías afectivas. Esta perspectiva cristaliza cómo las emociones están entreveradas con el afianzamiento de la jerarquía social. Como herramientas políticas, pueden ser utilizadas para generar poder y legitimar desigualdades. De manera que cuando se señala que una persona o colectivo es emotivo, se da cuenta de una dependencia de las relaciones de poder. Ser emotivo implica subordinar la razón a las pasiones, y eso no es funcional al pensamiento moderno. Las emociones, en su circulación discursiva a través de la interacción social, crean conexiones que influyen en la forma de relacionarnos con la otredad. ¿Cómo nos potenciamos, nos afectamos para componer relaciones y desarrollar nuestra potencia si la violencia es estructural,
hoy más institucionalizada que nunca. Si lo emocional, que es la manifestación que provoca el roce con la materialidad de la existencia, es caracterizado como una cualidad asociada a la falta de razón o inteligencia, a una expresión de debilidad o falta de control, si lo femenino es pura emoción y lo masculino es pura razón, ¿ese encuadre binario de la realidad cohíbe la voluntad, el deseo? Si la gestión emocional está orientada al desarrollo de herramientas que tienen que ser cultivadas para mejorar nuestra vida personal o laboral en pos del disciplinamiento que requiere la eficiencia, ¿a dónde se dirige la furia que nos produce la desigualdad? Si la furia no se expresa, ¿en qué cuerpo se atora y deja huella? Esto de que las relaciones se afectan de modo recíproco y se modifican, me hace pensar que sería interesante dirigir nuestra energía a la realización de una voluntad colectiva y me hace suponer que la realización de la voluntad individual es casi impracticable, porque aquello que se nutre de sí mismo es difícil que se multiplique, se llena hasta explotar. Lo estamos viendo con la opulencia de los magnates. El tema es que el estallido nos salpica a todes y fuerte. Una vez leí un comentario de Vale Vivero, un artista del oeste, que decía algo así: quizás si todos voláramos más bajito, habría lugar para que más sueños se cumplan. Me pareció simple, sintético, hermoso. Y agrego entonces a esta reflexión, quizás si tuviéramos garantizadas las condiciones básicas de existencia a través de un techo, de educación, de igualdad de derechos, la voluntad no estaría tan orientada a modificarnos, sino más bien a potenciarnos. Siempre necesitamos un cultivo, un afecto que nos active, que nos enriquezca, modifique o problematice, pero principalmente necesitamos experimentar los roles que actuamos para saber cómo nos sientan, más que intentar adecuarnos a normativas cuyo fin es crear un sistema de organización social donde unos pocos son beneficiarios. Mi última reflexión o pregunta es si estamos en un momento de impotencia social y si eso se debe a los discursos de odio que circulan, que tal como dice Spinoza, descomponen relaciones, las fragmentan, por lo tanto disminuyen nuestra capacidad de vivir alegres. O si estos discursos son el pináculo de una realidad que se venía tejiendo a través de discursos meritocráticos que argumentan que con la voluntad personal y el disciplinamiento alcanza, y que todo aquel que no se adapte es una larva para esta sociedad. Preguntas que son una invitación a reflexionar y sentir. Para trazar un camino de profunda indagación tenemos la columna de Majo Echarri, con quien nos daremos un gustito al paso en el próximo bloque. Toca darnos un gustito al paso junto a Majo Echarri. Pierdo la cabeza y no te conozco. Voy a arrodillarme y entregarte todo. Bueno, acá estamos. Bienvenidos a Mundo Alimento. A mí la introducción me gusta hacerla así contundente. Es una elección estética de la palabra. Pero ante todo quiero darle la bienvenida a Majo. Hola amiga, ¿cómo estás? Hola Fla, ¿cómo va? Bien, acá, nerviosa siempre. Estamos en el 4.º programa ya y bueno, nos importa hacerlo bien y se ponen en juego muchas cosas. Mucha pasión también aparte tiene esto. Mucha pasión, con también mucho tiempo de intercambio previo y Sí. este tópico en particular a mí me pone un poco nerviosa, pero sabrán entender, hice la tarea, tengo acá mis Obvio, machetes. siempre haces la tarea. Nos acalora aparte porque nos enciende. Sí, totalmente, me hace enojarme, me hace replantear. Y bueno, en este caso, en Gustito al Paso, vamos a hablar sobre voluntad y disciplina, dos tópicos que podría decir que no tengo bien determinado qué siento yo respecto sobre estos conceptos, qué resolución. También diría que en el campo del arte es casi va en detrimento de lo que plantea el arte, ¿no? Uno con la idea de genio, de inspiración, que después veremos si es tal cual así. Si están así. Si están así, entonces yo empecé a indagar qué es el concepto de voluntad, qué pensaron los grandes filósofos. La disciplina de la filosofía nos lleva a preguntarnos y lo maravilloso es un arte, preguntar en el momento justo, en el lugar correcto y sobre todo vivir y habitar esa incomodidad que te va a dar una pregunta que quizás jamás tenga respuesta. Y yo a veces también tengo mis idas y vueltas con la filosofía porque también en algún momento me hace pensar en una abstracción tan grande de la realidad, porque la filosofía teoriza sobre la realidad, donde a veces siento que hay ciertos deslizamientos con la praxis.
Pero aún así, bueno, Está bueno porque nos incomoda y entonces nos hace preguntarnos y nos hace- extrapolarlo con la realidad. exactamente. Y como una vez me dijo un profesor que yo en un momento estaba muy, muy fascinada con la teoría marxista, es vos podés estudiar la alienación, el obrero la siente todos los días, no hace falta que vos estudies. Entonces, bueno, yo me quedo con eso, pero aún así yo quiero indagar. ¿Qué piensan los filósofos, las mentes más, entre comillas, muchas comillas, destacadas? Para empezar, algo que vos ya trajiste la vez pasada, que la palabra voluntad deriva del latín voluntatis y que significa querer y deseo. Por lo cual, la idea primigenia es que la voluntad es un deseo de, algo que motoriza y que tiene una expresión en la corporalidad. Si nos abstraemos al principio de nuestra cultura occidental, ¿sí? Después vemos orientes, son otras las vainas que plantea la voluntad, Sí, podríamos claro. pensarlo, Nosotras estamos occidentalizadas también, es inevitable. es inevitable. Pensarlo con ese filtro. En Grecia, en el inicio de la polis, uno Ujú. piensa la voluntad en esta nueva forma de reconfiguración social, donde ellos deciden que la forma del bien común sea a través de la retórica y de la palabra. O sea, la voluntad es desligarnos de esta práctica de la violencia. Si uno piensa los sistemas monárquicos preexistentes a la polis griega, era a través de la voluntad de un único soberano. Sí. Muchas veces bajo la mirada de que era descendiente de Dios y por eso, de los dioses, y por eso todo lo que él dijera iba a estar bien. Qué fácil. Qué fácil sería todo, qué fácil. Yo quiero que todo el mundo haga lo que Me yo obedezca. pienso. Totalmente. Pero en este caso, bueno, en la polis griega, la idea es la retórica. Quien mejor argumentara, quien diera sus definiciones de la mejor manera, era quien iba a tener el saber y por eso la construcción del bien común. Ujú. Y si uno se para en esto, sabe que también un poco esto del cientificismo hoy en día, digo, de la política, vemos que son desprendimientos en la contemporaneidad Sin duda. de esta primera práctica. Ujú. Esto significa que todos podían ejercer la voluntad, que todos tenían acceso a ese poder. La verdad que no, sabemos que en la ágora, donde estaba, digamos, la constitución de la polis, solamente los hombres nativos de cada polis, por lo cual las mujeres, los esclavos y los extranjeros no tenían ni voz ni voto. No había participación. El ahora es la plaza pública, La ¿verdad? plaza pública, exactamente. Y también podemos decir que, no por eso que estuviera la palabra como elemento de Organización social. totalmente de debate, significara que la violencia estuviera erradicada. Mm. Pero ya vemos una primera configuración de que la voluntad está también relacionada a la idea de poder y de construcción de, uno dice el bien común, pero sería de organización de las sociedades. Sí. Y era posible, perdón, porque Sí. no eran sociedades masivas también, ¿no? Totalmente. Es otra forma Totalmente. la que se requiere en la actualidad, En la para actualidad. organizar. Ahí también comienza el comienzo de la filosofía, digo, el Sí, preguntarse. el origen. Con el tiempo, la filosofía también se preguntó sobre la naturaleza humana. ¿Somos esencialmente buenos o malos? ¿Es todo determinado por el contexto? Y cada vez que las sociedades se iban masificando, cómo se conforma el poder, ¿no? Y la dominación? Y uno puede pensar que este gran cambio de episteme, de la cual la voluntad va a desprenderse y va a llegar hasta nuestros días, sucede en el siglo XV-XVI con el iluminismo, Ujú. donde hace un cambio de episteme occidental terrible, donde en algún momento el pensamiento filosófico dice que no todos venimos de una misma sustancia, que hay algo que, por ejemplo, en el siglo IV y V antes de Cristo en Grecia, era toda una única sustancia y todo se ordenaba en relación a la mirada de los dioses, o sea, la medida de lo común eran los dioses Ujú. y las leyes naturales. Por eso nosotros podíamos estar castigados por esos dioses. Claro. Con Descartes cambia Ujú. todo esto, la Pienso, medida, luego existo. claro, pienso, luego existo, la medida de todas las cosas va a ser el ser humano y va a haber dos tipos de sustancias. Las infinitas, aquello que no puede entrar en un concepto, que es Ujú. Dios y la naturaleza, que también me parece algo muy, muy bello. Es que bello, es esto, bello. que excede el Sí. concepto, y lo finito, que es lo compuesto por los hombres, y donde además mente y cuerpo van a estar disasociados. Algo que hoy en día yo creo que todavía persiste en la Sí, persiste en el discurso y eso trajo, como todo lo que traen los filósofos, mucha atención, al mismo tiempo que muchas cuestiones que ampliaron la posibilidad de Absolutamente. autopercibirse, por ejemplo, de otra identidad de otra sexual. identidad sexual, que sobre eso también vamos a hablar, sobre ese tipo de voluntad, y donde, por ejemplo, una filosofía como la de Kant, la voluntad es básicamente el cuerpo puesto en función de la mente, digamos, de la abstracción del pensamiento. Algo que también se va a arrastrar también, Descartes piensa lo mismo,
donde siempre el cuerpo va a estar subsumido a la voluntad que siempre es dentro del concepto de la mente. Y donde el único ser que escapa a esa lógica sería Dios, porque también en algo que es muy bello dice, el único que puede pensarse a sí mismo es Dios, por eso puede ser el único ente creador. Entonces, ¿Y es un dios religioso el de Descartes? Porque esto no me lo acuerdo. ¿Es un dios religioso o es un dios como el de Spinoza, que se refiere más a la naturaleza? Está como en esa mediación, porque está muy atravesado por el cristianismo, pero también siempre este Dios tiene que ser consecuente con las leyes naturales. Perfecto. Ok, ahí hay una asociación. Totalmente. Bien. Avanzado el tiempo, ya las preguntas más que sobre la naturaleza de las cosas o sobre la naturaleza de Dios, es algo que se va como perdiendo con el tiempo, empieza sobre la naturaleza del poder. Y me parece que el primer filósofo que da esa gran estoqueada es Marx, donde replantea las dinámicas de poder, donde él retoma la mirada dialéctica de Hegel, donde Hegel decía, y siempre pensemos que a ellos les interesa el pensamiento occidental. O sea, el pensamiento de Latinoamérica no le parece pensamiento, no le parece sociedades con espíritu. Por ejemplo, Hegel decía eso. El espíritu es solamente las sociedades que avanzan en el tiempo. Sí, por eso tuvo que haber después del pensamiento marxista unas reinterpretaciones latinoamericanas, porque no alcanzaba su producción de pensamiento para pensar las matrices. Totalmente, y acá tenemos un referente como Kusch. Bueno, entonces en la dialéctica de Hegel lo que decía es que la historia se da por fuerzas contrapuestas y en ese encuentro de esas fuerzas ocurre una síntesis. Entonces la evolución de la humanidad es a través de esa síntesis y a través de ese choque de fuerzas vemos los espíritus de época, ¿no? Claro. En el caso de Marx retoma esta idea llevada al campo de la lucha de clases, donde decía, tenemos una primera instancia del feudalismo, y digamos la contrafuerza fue el capitalismo, y la síntesis a una sociedad socialista más equitativa va a ser la lucha de clases. Y la voluntad tiene un rol central. Definitivamente. Ahora, no hay voluntad posible si vos no sos consciente de tus contextos, tanto históricos como de qué rol cumplís en esta dialéctica, esta relación entre el amo y el esclavo. Sí, la conciencia de clase. Conciencia de clase, es lo que le va a llamar conciencia de clase. Algo que él dice que la falta de voluntad es estar en desconocimiento de estas fuerzas. Y tiene una frase que es muy interesante, sobre la cual volveremos después, que dice que en esta falta de voluntad, en esta falta de conocimiento, es porque la gente no sabe que está en este contexto de opresión. Y la frase textual es, ellos no saben lo que hacen, por eso lo hacen. Volveremos más adelante sobre polémica. Eso. Polémica. Y Zizek después retoma, tiene una mirada dialéctica con el marxismo y retoma esa frase y le da una vuelta de tuerca. En el caso antecesor a Marx tenemos a Nietzsche, donde también habló sobre la voluntad. Para él la voluntad es la concreción del poder. Un poder que no puede ser detentado por todos y donde esa voluntad es la concreción de un avance tanto individual como colectivo, y donde para detentar el poder uno tiene que autoafirmarse, o sea, el poder y la voluntad no tiene que ver con una idea de equilibrio, de humanidad, de empatía, sino que es la autoafirmación. Sí, como una potencia que te lleva a conquistar, se podría decir. Sí, es que de hecho él tenía una mirada que ratificaba que ciertas sociedades tenían que estar por encima de otras, y para autoafirmarse, tanto como cuerpo individual o colectivo, había que saber que no era parte de esa colectividad, digamos, y excluir. La diferencia. La diferencia. Y algo que me parece que es muy interesante dentro de este concepto, podemos estar de acuerdo o no, es que todas las ideas de voluntad que vamos a ir desarrollando tienen una idea moralizante, tienen una ética, van hacia un porqué, sea la verdad absoluta, sea la liberación de los estadios de dominación. Y Nietzsche va a poner en debate que la moral no es un universal que nos guía en actos buenos o malos. Es algo que se va construyendo con cada cultura, y lo que hoy nos puede parecer atroz, mañana puede estar totalmente naturalizado. Esto de leer con el diario del lunes sería, ¿no? De no leer, digamos, los comportamientos sociales con la información que tenemos hoy, por ejemplo, a la luz de avances en materia de derechos y todo eso, ¿no? Absolutamente. Y también pensar que, y después lo hablaremos en el siguiente bloque, la idea de buena voluntad. Cuando nosotros queremos ayudar a otro y pensamos que lo estamos ayudando efectivamente, y está también atravesado por un montón de conceptos de lo que nosotros creemos que es bueno y que tiene que ver con la contemporaneidad.
de nuestro propio sistema de juicios de lo que es. Absolutamente, y Total. colectivos. Ujú. De hecho, hemos tenido estas discusiones o estas charlas de esto, de se separa la obra del artista. Quizás hace 200 años eso no estaba bien visto o ahora no estaba mal visto. Yo lo vengo dilatando, la conclusión en esa, porque No si hay. no, la vengo dilatando porque me cuesta mucho. Totalmente. Avanzado en el tiempo, nos metemos con otro gran pensador que es Foucault, donde la cosa se complejiza un montón. Justamente se complejizan las sociedades modernas, el capitalismo se hace un sistema mucho más diversificado, donde hay muchos más estratos y donde ya no podemos hacer esta idea de choque de fuerzas como lo plantea Marx de los obreros y el señor trabajador capitalista encarnado en una persona de carne y hueso, Sí. sino que estamos ante un sistema de dominación. Sí, un entramado medio burocrático, digamos. Exactamente, y donde un poco él plantea en los cuerpos, en la voluntad, la idea del biopoder. ¿Qué es el biopoder? Es la forma que las sociedades modernas pudieron lograr de organización de estos cuerpos colectivos. Entonces, lo que hacen es, a través de esquemas y aparatos, a veces pueden ser paraestatales, estatales. Él pone, por ejemplo, el ejemplo de las instituciones de la cárcel, instituciones de salud, psiquiátricos, cómo vamos economizando la vida, administrando la vida y la muerte. Donde ahí yo haría un parate, decir, es verdad, y todo esto lo ves de una manera peyorativa. Donde yo puedo decir, existe esto, es verdad. Ahora, ¿todo mecanismo de biopoder es malo? Acá estamos en uno, estamos insertos en una radio pública donde administra la comunicación, donde perdemos autonomía porque nos dan pautas, yo ya sé que en 5 minutos tengo que cortar, pero también lo que hace es democratizar. Lo quiero decir teniendo en cuenta que estamos en una época donde se piensa que el Estado, por ejemplo, es una forma de administrar las voluntades y que solamente prima la voluntad individual o la libertad individual. Me parece que, bueno, hay que tomar con matices lo que dice Foucault, con el respeto que se lo merece. Sí, por supuesto, no, sin duda, pero claro, o sea, tiene que ver con esto que también vos traes en relación a la situación actual y la demonización del Estado, como si, tanto del Estado como de la militancia, como de la comunicación, se están estigmatizando y se los está enclaustrando en un lugar de como si fuera de clientelismo, cuando no necesariamente funciona así, aunque sí también podemos decir que el Estado, como lo vemos a la luz de las cosas, porque ahora hay un Estado funcionando con un criterio ¿no? político que tiene que ver más con el neoliberalismo y no con la diversificación de voces. No, absolutamente, y que también a veces es importante la administración. Total, es necesaria. Aún en detrimento de cierta autonomía. Pero lo que es interesante en el caso de Foucault, que habla de que haciendo una historización de las formas de dominación, del Estado, de la monarquía, decía, bueno, antes había un ritual donde la corporalidad era el eje central, donde si uno lo piensa en la época medieval, bueno, vos hacías algo y había un cercenamiento de ese cuerpo en la vía pública. La muerte era algo que era un espectáculo público, incluso se pensaba como un espectáculo grotesco porque cumplía una doble acepción, adoctrinarte y en algún momento también hacer una transferencia de esto devenido espectáculo. Si veo que al otro le pasa, si me río con eso, que eso le pasa o disfruto, no me va a suceder a mí, como una transferencia y como esta idea de efecto catárquico, que lo podemos ver incluso, no sé, en el circo romano. Él dice, con las nuevas sociedades modernas lo que va a hacer es un ocultamiento de la muerte. Y hasta casi algo higienista. Se cierra en los espacios de salud. Se trata hasta como con algo, como un elemento de pudor, ¿viste? Hasta de vergüenza, ¿no? Esto también nos alienamos un poquito para traer a Marx también, ¿no? De la cuestión de la muerte, de lo que hace a la muerte. De lo que hace la muerte, y además con la proliferación de datos, de estadísticas, se vuelve un hecho de abstracción. 1.000 millones de personas se murieron en Medio Oriente. No es una persona, no es un cuerpo, son 1.000 millones. Y además él dice, se va ocurriendo el borramiento de la mirada del verdugo. Con el tema de la proliferación de la ciencia, uno piensa en la bomba atómica, hay millones de personas que murieron sin saber quién apretó el botón. Totalmente. Y hoy con la guerra, pensamos en Medio Oriente o donde sea, comandada por drones, con gente que los comanda como si fueran gamers a millones de kilómetros de distancia, también hay un borramiento de quién hace. Que en la plaza pública, cuando había un escarmiento, eso estaban los dos polos. Sí, se aliena el que mata y se aliena, digamos, la experiencia de la muerte a nivel social, ¿no? O sea, no es lo mismo
no es la misma afectación que produce matar a alguien a distancia, a saber comandar un dron, por ejemplo, que tener que matar a alguien frente a frente. O sea, las dos circunstancias son horribles, pero hay una cosa de la relación con la muerte que el otro se convierte en... Totalmente, ¿no? es así, y a su vez también lo que dice es que opera en el sujeto, en el individuo, en nosotros mismos, estos tipos de mecanismos de opresión, donde juega el tema de la perversión, y él trabaja mucho sobre los sistemas sadomasoquistas, donde ejemplifica eso mismo llevado a la dinámica social, donde aparece esta idea de terror y goce todo el tiempo. Y nosotros somos los mismos que replicamos esos mismos sistemas de dominación. Uno lo puede pensar en la categoría del desclasado, esta idea de la persona que es oprimida, replica en el otro los mismos mecanismos de los cuales es víctima, ¿no? Esto que decía Marx de no saben lo que hacen. Claro, no saben lo que hacen, por eso lo hacen. Hoy en día también nos podríamos preguntar, en esta falta de autonomía, temas que se discuten, ¿no? Digo, como políticas de Estado, el tema de la eutanasia. Totalmente. La soberanía sobre la propia muerte. Digo, ahí también hay como un replanteo sobre, que también no deja de ser un mecanismo de biopolítica quizás un poco más democratizante. Y a mí también lo que me hace llevar, que cuando entro con Foucault hay algo que siento que no hay voluntad posible. Digo, porque realmente Te asfixia. Me asfixia y entro en una espiral. Y pienso esta espectacularización de la violencia que él planteaba en la época medieval, que hoy desaparece, o iba desapareciendo. Yo creo que hoy en día está vuelta a poner en juicio, digo, a través de los mecanismos de los celulares, donde creo que ocupa otra operación, porque si antes era adoctrinar o incluso insensibilizar con el dolor del otro, yo pienso hoy en día recibimos imágenes de Palestina. Yo no creo que nosotros nos insensibilicen. Digo, no es que no podemos, y aparte se trabaja sobre prototipos de los cuales nos identificamos, la madre sufriente, un niño, ¿quién no se puede identificar con un niño? Yo creo que la mediatización, digamos, de eso es esto que vos decís. Primero, a quienes somos personas sensibles y entendemos que esto está siendo un genocidio, nos parte el alma y puede generarnos una sensación de impotencia o lo contrario, activar. Pero hay otras personas que quizás en esta misma mediatización y frivolización hace que sea más un consumo que no sé si sensibiliza a todos. Hoy, antes de llegar acá, me acordé de tu columna porque vi el video de ese gato, ¿no? Hay un reel que está circulando mucho, Me encanta. que dice que quiere salir de la humanidad porque no puede entender cómo está ocurriendo esto de nuevo, pero con esta distinción y el agravante de que antes daba vergüenza en el genocidio del Holocausto, daba vergüenza, o sea, cuando entraban los militares a los campos de concentración no podían creer lo que estaban viendo. Hoy lo estamos viendo mediante una pantalla. Es terrible. Estamos en un nivel más de deshumanización, me parece. Yo creo que yo no sé si es falta de humanidad, sino que hay algo de la voluntad y que está como ante las imágenes del horror, lo único que nos queda a veces es el letargo, ¿no? Y tampoco es una mirada de a ellos les sucede, digo esto de vuelta al efecto adoctrinador, porque en un punto uno dice esto pasa a millones de kilómetros de distancia y hasta uno tiene esa mirada totalmente ficticia de porque vivimos en un apacible mundo y hago muchas comillas occidental, esto es una realidad ajena. Y no, la realidad es que el mundo occidental es la que provoca ese tipo de batallas y es la mirada del mundo occidental sobre otro tipo de sociedades. Pensando en el Eternauta, siento que al habitar el letargo estamos negociando humanidad. No puedo evitar sentirlo así. No sé si está bien lo que siento, pero así lo siento. Yo creo que hay que ser creativos, que también a veces la sobreempatización, que yo lo he hablado mucho con gente que se dedica a trabajar con gente en situación de calle, que tampoco, porque también la sobrehumanidad a veces hace que uno se ponga en un lugar de ponerlo de víctima al otro o incluso de sentirse tan afectado que no puede operar. Entonces, bueno, yo no tengo esa respuesta. Sí le puedo decir que en Foucault me encontré en un lugar sin salida, entré en un lugar muy oscuro del cual dije... No quiero estar acá. Por lo menos me sirve para pensar, Foucault. Gracias, Foucault, pero salgo y sigo. Y seguí hacia Spinoza. Bueno, y viste que él te da esperanza. Me da esperanza. Hacer recortes medios arbitrarios de Spinoza sirve para pensar la vida. Totalmente, aún en su determinismo, que yo no coincido, pero bueno, él lo que pensaba es la voluntad y el libre albedrío no existen. Todo es causa de efecto. Yo estoy re con él. ¿Viste? Claro, sí, yo lo sé. Yo sabes que donde no somos más que contexto y donde dentro de ese contexto él dice, la voluntad es como un acto mecánico que es afirmar o negar las acciones.
que tiene que ver con nuestros prejuicios y nuestras fantasías sobre los contextos, pero dice, no es algo que es individual, es colectivo. Ujú. Y donde, bueno, él también va a dividir tipos de sustancia, están las infinitas, que es Dios y la Lo naturaleza, inabarcable, la belleza de lo inabarcable. y le da un lugar casi parecido a lo kantiano en lo sublime, es hermoso el lugar que le da a Dios y a la naturaleza. No dejo de pensarme por qué las sociedades modernas no piensan sobre Dios. Me parece que la falta del pensamiento también tiene que ver en un camino que no lleva a ningún lado, donde me parece que no hubiera ningún tipo de salida. Y bueno, lo finito que es todos nosotros. Pero él dice que sí podemos llegar a la libertad. O sea, y después quiero también hacer una aclaración. Cuando habla de naturaleza, habla de leyes físicas. Entonces él dice, y lo cito acá explícitamente, dice, la persona puede llegar a la libertad o podemos llegar a un estadio de libertad solo por la mera necesidad de su naturaleza y esté determinado a actuar por sí mismo. Donde en relación a lo que él presenta o lo que él contextualiza, quizás solamente Dios podría ser libre, porque es básicamente no ir en contra de la naturaleza, y la naturaleza es Dios. Entonces, ¿sería la única persona que podría ser libre? Es lo primero que me pregunto. Indagando, dice, no, el hombre puede llegar a la libertad siempre y cuando sus acciones estén orientadas por una acción externa identificada. O sea, no por los prejuicios. Y a componer relaciones, esto que decíamos en la introducción, ¿no? Que si va orientado a la destrucción y pensando en el Dios como la naturaleza, si está orientado a extraer, y bueno, entonces seguramente nada se componga desde ahí. Desde ahí, y que sea algo que realmente sea como una idea de causa y efecto, ¿no? Y donde él plantea algo que me es interesante, digo, en esto de la voluntad y que tiene que ver un poco con el tema de la alimentación, y volvemos al deseo, que es, para Spinoza, el conatus, que es un concepto que retoma de Hobbes, que es como una idea de movimiento antes del movimiento, el movimiento que está en la mente, que es lo que te lleva, claro, a operar. Dice, cuando se corporiza, se vuelve apetito. Ay, qué lindo, me gusta eso. Me gusta. Y solamente cuando el ser humano es consciente de eso, se transforma en deseo. Y volvemos al origen de todo este embrollo que yo pasé, que es la voluntad devenida deseo. Y yo me pregunto, en las sociedades contemporáneas, ¿dónde habita el deseo? ¿O qué relación tiene la voluntad y el deseo? Y no puedo dejar de caer en ciertas como frases hechas de la buena voluntad, donde nuevamente está la idea de que nosotros, aunque ejerzamos alguna religión, la practiquemos o no, la idea judeo-cristiana que atraviesa todas las sociedades contemporáneas de la buena voluntad, la idea que hay actos que nos guían para ser buenos o malos. Bueno. Es interesante volver a preguntárselo, ¿no? A la luz de estos tiempos, hacer ese ejercicio reflexivo. Después cada quien arribará a su propia conclusión. A mí, de salir de la matriz judeo-cristiana me parece muy interesante. No sé si puedo salir del todo porque estoy atravesada por eso, si bien no crecí en una familia religiosa, ni mucho menos, pero me parece que es un ejercicio interesante. Es un ejercicio muy interesante y terminando con Spinoza hay dos desvíos que hace que me parece muy interesante, donde escapa un poco de la idea de voluntad para negarla o para afirmarla y que me parece que tiene que ver un poco con el campo del arte. Él niega rotundamente la existencia de milagros. Dice, porque que haya un milagro es ir en contra de la naturaleza, es una cosa como Dios negándose a sí mismo. Me llama mucho la atención porque los milagros justamente se construyen o proliferan en el pensamiento judeo-cristiano. Digo, lo único que puede obrar de manera milagrosa son los santos y Dios. Él dice, no, un milagro es Dios negándose a sí mismo. Y yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado en el campo del arte si no hubieran existido cosas relacionadas a lo milagroso, a la contingencia, por fuera de a lo fortuito? A lo fortuito. Me encanta esta parte de la columna, amiga. Se los anticipo, está muy lindo. Y bueno, uno no puedo dejar de pensar en Leonardo da Vinci, quien contra todo parámetro y contra todo un esquema de época sobre el retrato, en un momento fortuito, cuando estaba pintando una joven modelo, ella, en un momento de distensión, hace una media sonrisa y él decide inmortalizarla. Esa media sonrisa hoy es parte y configura la gran Mona Lisa. ¿Qué es lo interesante de ese retrato? Muchas veces la gente no sabe que lo que hace original ese retrato es la sonrisa que no aparecía en el retrato.
Claro. Entonces, ahí está la voluntad y lo Lo fortuito poniéndose en juego. poniéndose en juego. Y Spinoza, en la segunda parte que habla, dice que cuando algo nos afecta en profundidad en nuestro pensamiento es porque Dios nos transmite un pensamiento, como si fuera una transmisión. Y yo no puedo dejar de pensar en Van Gogh, quien contra toda también contextualidad de época, hace un arte que sabía que no iba a ser valorado. Pero él decía que había una fuerza divina que lo llevaba a pintar lo que pintaba, que tenía que ver con la fuerza de la naturaleza. Entonces, bueno, se ve operando esta idea de, él habla en términos de inspiración, porque digo, en esto de algo que nos excede, una voluntad involuntaria, si se quiere. Y también no puedo dejar de pensar en su hermano Teo, quien también contra toda condición de época, y sobre todo masculina, no solamente profesaba un amor profundo por su hermano, sino que él creía en él, no porque su arte fuera bello, él era una persona dedicada al campo del arte, sabía que no era bello, pero sabía que era genuino. No puedo dejar de pensar en fe y misticismo. Hermoso, fe y misticismo. Hermoso lo que nos traes, Majo. Ahora vamos a seguir profundizando en el tercer bloque, en el cierre ya del programa, acerca de estas cuestiones tan movilizantes y tan humanizantes, ¿no? Que humanizan tanto a nuestros artistas, independientemente de lo que podamos después ver en sus biografías. Me parece que es hermosa la contingencia en el arte. Y bueno, nos encontramos en el tercer bloque para cerrar el programa. Bueno, acá estamos nuevamente. Nos quedamos con Majo enganchadas pensando, cómo es infinita esta temática, es hermosa. Muy interesante el recorrido y el devenir que hiciste de los pensadores. Muchas gracias por tomarte ese laburo. Yo les pido perdón a los que estudian filosofía, pero yo creo que las personas de a pie podemos retomar sus conceptos, podemos hacer nuestras interpretaciones. Aún así, bueno, sí, me tomé licencias para hacer mi propio recorrido de lo que a mí me interpelaba. Total, y creo, esto siempre lo hablamos, ¿no? La opinión por la opinión en sí, nosotros tenemos mucho respeto en relación a los temas en los que nos metemos, los preparamos un montón, tratamos de hacerlo con altura y en ese sentido creemos que ahí es donde entra en juego la democratización. Todos tenemos derecho a pensar las cosas desde estos lugares que en principio parecen académicos y que quedan como, ¿no?, circunscriptos a esos espacios y nos sirven para pensar la vida cotidiana. Entonces humanizarlos, me parece, y traerlos y con la responsabilidad y el amor que lo hacemos, me parece que está bueno. Está bueno y yo creo que ella se felicitaba a sí misma. Ellos creo que les hubiera gustado. En definitiva, ellos lo que hacían es teorizar sobre lo cotidiano. Digo, después obviamente lo llevan a un plano de la abstracción. Sí. Pero bueno, yo necesité hacer este recorrido engorroso por momentos para preguntarme hoy en día cómo funciona la voluntad en nosotros, en las sociedades y en los actos cotidianos. A mí me interesó mucho pensar esto, bueno, a ver, ¿qué hay detrás de este concepto? ¿Cómo se fue? Porque en definitiva nuestro concepto de la voluntad no deja de ser una herencia histórica definitivamente. De todas y esas se reconfigura permanentemente según el sistema económico que nos atraviese ¿no? Y los imperativos de época. Absolutamente. Bueno, ni hablar de la idea de la meritocracia, de que por tener voluntad vas a poder cambiar tus condiciones de existencia, pero también me quedé pensando, y esto lo hemos hablado y me parece que está bueno abrir el debate, en la buena voluntad, y pensé cómo esta idea de buena voluntad se ve plasmada a veces en los sistemas de acompañamiento y de asistencia a personas en situación, por ejemplo, de calle, gente con problemas de adicciones, de salud, donde esta idea del determinismo de Spinoza, que es todo contexto, nos hace pensarnos como sujetos desválidos, ¿no? Donde nosotros podemos operar sobre ellos. Sacarles el poder de agencia. Darle normativa, esto de la biopolítica, y donde muchas veces pienso en esta frase de Marx, que ellos no saben lo que hacen, por eso lo hacen. Si me pongo en esta mirada, la respuesta es, bueno, les tengo que enseñar cómo hacerlo, porque lo están haciendo mal o porque no pueden. Y muchas veces, porque me preguntaba con gente que se dedica a trabajar en estos programas, que la mayoría, un poco, no digo que son un fracaso, pero la gente no se siente interpelada, no acude a los programas. Por ejemplo, hablando con una compañera que es asistente social, contaba que hay dos o tres formas. Por ejemplo, las personas en situación de calle, que lamentablemente cada vez hay más. Unas son las casas de abrigo institucionales, donde la gente puede acudir a comer, a dormir, a bañarse. Y hay otras que son como más periféricas, donde vos asistís a la persona en la situación en la que se encuentra. En la que se encuentra en la calle directamente. Entonces vas, le llevas una frazada, le llevas algo para comer. Y cuenta que la gente decide no ingresar a lugares formales. Decide que la asistencia sea en el espacio donde se encuentra, porque para el ingreso hay ciertas normativas para cumplir, que no estén alcoholizados, que no se peleen entre ellos, y que muchas veces no los quieren seguir.
Sí. Y uno puede decir, le falta voluntad, no sé. Sí, la ayuda que quizás articulamos desde la institucionalización o desde las fundaciones que se organizan, porque hay un montón en pos de colaborar o contribuir a esa gente desde una perspectiva muy personal en esto que vos traes, ¿no? De que sabemos lo que necesitan. Y al final yo me pregunto acerca de esas personas, independientemente de que hoy, por ejemplo, leí una noticia donde hay 60 personas que murieron de frío, que es terrible. ¿Qué lugares nos deja el sistema? Esa es mi pregunta. ¿Qué lugares nos deja el sistema para evitar por fuera de lo que el mismo sistema propone? Porque si hay alguien que tiene como que no lo arrojó la pobreza a esa situación, que no fue una cuestión de pobreza, de no elección, de que no le alcance, sino que porque ahí te cruzas con mucha gente en la calle, si te pones a indagar un poco, a conversar con ellos, inclusive que están por una decisión casi te diría política o filosófica de vivir a los márgenes. ¿Cuál es el capitalismo o el neoliberalismo en su fase más caníbal? La opción que nos deja para vivir, para existir, que no sea en un laburo de 8 horas, teniendo que seguir ciertos, ¿no? O sea, si no puedes vivir de trabajar la tierra, si no puedes vivir de otras alternativas que no hacen a la forma de vida hoy, quedamos arrojados y nosotros quizás nos acercamos a esas personas en pos de ayudarles y quizás es infantilizarlas y no entender que hay un fundamento quizás. No creo que sea la mayoría de los casos. No es la mayoría, pero aún así que aunque hayan, digamos, terminado esta situación por temas contextuales, porque eso está, muchas veces nos acercamos desde nuestra mirada moralizante, lo que pensamos que es bueno o malo. También pasa con los sistemas de cuidado o de contención de gente con adicciones, ¿no? Sí, los consumos problemáticos. ¿Qué es consumo problemático? ¿Qué es lo que nosotros pensamos que el otro tiene que hacer por su buena salud? Donde termina siendo un sistema de asistencialismo. Pero en el peor de los sentidos, porque nosotros le estamos diciendo, nuevamente usando la biopolítica, cómo es que ellos deberían encarar sus problemas, y donde si realmente pensamos que lo único que le sucede a ese sujeto es el contexto, sea la opresión económica, opresión de género, lo estamos reduciendo a una persona sin voluntad, una persona que aún en sus márgenes y aún en esos contextos más complejos, tiene agencia, tiene poder de decisión en lo mínimo. Pero si nosotros no podemos valorar eso, que de hecho me parece algo que con la nueva ley de salud, que lamentablemente no está bien implementada, habla de ese agenciamiento en las personas. Sí, ahí estamos en una sociedad patologizante. Se me viene Mark Fisher también, que no, esto a Mark Fisher lo podríamos abordar en alguna otra columna porque es muy interesante para pensar la salud mental, pero estamos en una sociedad patologizante. Se me viene a la pregunta también, ¿no? De hasta qué punto estas personas que nosotros las arrogamos un carácter de problemático, sea por su consumo, por su forma de vida, por su indisciplinamiento, al final no son una expresión de época en términos de que nos están dando una información que no estamos leyendo de forma correcta, ¿no? Y es muy difícil salirse de uno mismo porque digo, yo también tengo mis parámetros morales. Total, todo. De hecho, me ha pasado en mi buena voluntad querer ayudar, y cuando esa ayuda no quería ser recibida o incluso era despreciada con violencia, y bueno, a mí también era, o esta gente le falta voluntad, o esta gente no sé. Bueno, ese componente que todos lo tenemos, porque no deja de ser que nosotros somos replicadores de una normatividad, ¿no? Total, y del propio sesgo. Acá se me viene algo, esto que traía en la introducción del programa, desde lo más chiquito, ¿no? Como cuando estamos planteando un problema de angustia muy personal en relación a la asignación de roles, que las mujeres lo experimentamos un montón, como enseguida se nos ofrece o se nos coloca, que no es un juicio porque todos lo hacemos, no dejamos al otro terminar de expresarse quizás y enseguida le queremos resolver el problema, cuando a veces los problemas no tienen solución y si la tienen seguramente no puede ser proscripta y resuelta en una conversación. A veces también lo que se necesita es solamente la escucha y el acompañamiento desde un lugar empático y en la lectura del contexto de lo que esa persona está atravesando. Tenemos que viene motivado de buenas intenciones. Por supuesto que si vos le querés acercar un sanguchito a alguien que está en la calle, no viene desde un lugar, nadie condena eso, o sea, no está mal, pero está bueno pensar que quizás habría que preguntarle antes qué necesita, ¿no? Totalmente. Y con esto lo que no quiero que se malinterprete es la naturalización de que haya por gente supuesto, en ¿no? de calle, Claro. no, pero es pensar cómo acompañamos esos procesos, de qué manera, y de qué manera también le otorgamos a esa persona un lugar de que nos indique el cómo, que de vuelta, hablando hace poco con Carlos Moreiro, que está en el Frente de Artistas, él fue 20 años paciente del Borda, hoy está en día a cargo de todo el Frente de Artistas. Dice, yo quiero que me escuches, no quiero que me digas qué es lo que tengo que hacer por mi salud mental.
De hecho, siempre me decía, los locos son ustedes, no nosotros. Estoy tan de acuerdo. Estoy re de acuerdo. Entonces entendía eso y donde él planteaba, nosotros queremos ser los agentes transformadores de nuestra propia De salud. su propia realidad. Entonces, digo, y cuando uno piensa, por ejemplo, no sé, en el tema de la salud mental, los pueblos andinos, cuando había una persona que tenía algún problema de salud, se diagnosticaba a la comunidad. Amiga, ¿y entonces por qué estamos apalabrando todo esto? Vos tenés ahí, yo sé, yo ya no lo voy a spoilear, pero tenés como algo para decirnos en cuanto a ponernos a indagar todas estas cosas, ¿no? Yo me fui con más preguntas que respuestas, no sé qué pienso de la voluntad, no sé si soy determinista o no, si es todo contexto, si Foucault tiene razón y la verdad es que hay que desandar todos los programas de biopolítica e instituciones. Pero para ir cerrando, a mí me gustaría traer a colación a otro filósofo bien popular, uno que yo al menos sí entiendo, que se llama Pedro Saborido. Léanlo, escúchenlo. Escúchenlo. Y a raíz de un ciclo, el cual lo convocamos, le preguntamos de qué sirve alzar la voz. Y él me respondió algo que para mí sintetiza en gran parte de la cuestión todo lo que hablamos. Para construir el mundo que queremos, primero tenemos que decir el mundo que queremos. Y a eso yo, hoy por hoy, decido encomendar mi deseo y mi voluntad. Las palabras construyen realidad y como nosotras hoy charlamos un montón y trajimos un montón de conceptos, queremos cerrar con el arte, que dice las cosas mejor que nosotras mismas y que las interpreta muy bien. Vamos con la enorme María Elena Walsh, que nos ofrece un cierre hermoso.